Hoy les voy a hablar sobre el Imperio Persa. El Imperio Persa abarcó un extenso territorio conformado por pueblos de diversas tradiciones, creencias, lenguas y actividades económicas. Los medos y los persas fueron pueblos de origen indoeuropeo, de procedencia incierta. Ninguno de los dos grupos fueron capaces inicialmente de organizarse en estados, manteniéndose divididos, hasta que Ciro, jefe local de los persas, organizó un imperio en el siglo IV a.C. A partir de ese momento, Ciro y sus sucesores concretaron conquistas territoriales que terminaron de conformar el imperio persa. El rey Ciro conquistó en la costa de Asia Menor el reino de Lidia, famoso por su riqueza y por ser centro de rutas comerciales. Ciro fundó un gran imperio siguiendo una política de tolerancia religiosa y cultural que favoreció el mantenimiento de su dominio. A su muerte, su hijo y sucesor, Cambises, continuó la política de expansión y conquistó Egipto. Durante el reinado de Darío, en el año 490 a.C., las ciudades griegas del Asia Menor se rebelaron contra el poder persa. Esto provocó el primer enfrentamiento entre griegos y persas, que culminó con el fracaso de Darío. La expansión persa se detuvo en el oeste ante la resistencia griega. Estos enfrentamientos se denominaron guerras médicas, porque los griegos confundieron a los persas con los medos. Alejandro Magno conquistó la región incorporándola a su imperio. En el imperio persa, el poder del rey era indiscutible, ya que según su creencia, era el elegido por su Dios. Ejercía una monarquía absoluta. El rey Darío organizó el imperio dividiéndolo en 20 provincias o satrapías y nombrando funcionarios. Los sátrapas gobernaban una provincia o satrapía como representante del rey. Se encargaban de calcular y organizar el cobro de los tributos de la región y eran la máxima autoridad judicial en los territorios a su cargo. Los secretarios reales se ocupaban de asesorar a los sátrapas y de vigilar el cumplimiento de las órdenes monárquicas. Los inspectores, llamados ojos y oídos del rey, controlaban los intereses del monarca y vigilaban las acciones de los sátrapas. Las actividades económicas se vieron favorecidas por los caminos que construyeron los persas para trasladar los ejércitos y el pago de los tributos. El comercio impulsó las actividades artesanales persas. Se destacaban, entre otras, el tejido de lujo, la orfebrería y la elaboración de mosaicos y alfombras. Los cargos más importantes de la administración y del ejército eran ocupados por los persas y los medos. Los sacerdotes dirigían el culto y eran consejeros políticos de los reyes o de los gobernadores de las provincias. También podían administrar justicia basándose en la ley de talión. Los grupos sociales no privilegiados estaban conformados por los artesanos, los comerciantes y los campesinos. Los persas eran politeístas. Sus dioses simbolizaban los astros y los fenómenos de la naturaleza. Esta nueva religión era dualista. Sostenía que existía dos espíritus en pugna. Por un lado, el espíritu del bien, que representaba la vida, la verdad y la justicia, y era el mundo del gran Dios, lleno de luz y felicidad. Y por otro lado, el espíritu del mal, que simbolizaba la muerte, la destrucción y la mentira. Era el mundo de las tinieblas y las desdichas. Según la religión persa, los seres humanos debían optar entre el espíritu del bien
o el espíritu del mal. Elegir el bien significaba trabajar, colaborar con la comunidad, tener muchos hijos, llevar una vida pacífica y respetar a los otros. Las personas que actuaran de acuerdo con este espíritu serían premiadas en la vida ultraterrena. En la actualidad, esta religión mantiene vigencia en la India.